Perfecto. Bueno, vamos a intentar hacer lo que hicimos la clase anterior. Cuando algunos de ustedes, que les pido por favor que lo hagan sin ningún tipo de temor, vergüenza, acá no hay verdades reveladas, solamente un espacio educativo en el cual la participación lo hace un poco más dinámico. Sacan el micrófono y participan si quieren aportar algo, si algo no se entendió, si quieren agregar algo. Así podemos hacer un poquito más llevadero la clase. ¿Bien? Entonces, como les dije, hoy vamos a trabajar el texto de Engels. Acá se los presento. Este es Friedrich Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. Bueno, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Salvo que quiera preguntar algo. Si no, les pido por favor que lo cierren. Gracias. Como les decía, vamos a trabajar el texto del socialismo utópico al socialismo científico, escrito por Friedrich Engels, nacido en Alemania en 1820 y falleció en Inglaterra en 1895. Bueno, como ustedes ya sabrán, eso espero, Engels fue un compañero de Marx, coautor de la gran mayoría de sus obras, entre ellas, solamente para nombrar algunos, La Sagrada Familia, La ideología alemana, que si bien fue un texto realizado en 1845, recién logra su publicación en 1932, ¿bien? Este texto ustedes ya lo empezaron a trabajar, solamente el primer capítulo, en el cual se empieza a detallar cuál es el enfoque filosófico de la teoría marxista, ¿no? Esta visión materialista de la historia, ¿bien? La cual Marx expone en este texto la ideología alemana, y viene a contraponerlos principalmente con lo que plantean los neo-hegelianos por ese entonces en Alemania. Luego de la ideología alemana siguió el texto La situación de la clase obrera en Inglaterra, el manifiesto del Partido Comunista, que ustedes también tienen que trabajar un par de capítulos. Luego el texto que vamos a trabajar hoy, que es del socialismo utópico al socialismo científico, la dialéctica de la naturaleza. Bueno, y por último, un simple dato bibliográfico. Engels fue editor y corrector del Capital, que es la obra, podríamos decir, más importante de Marx, y de los volúmenes póstumos del autor. Bien, para hablar un poquito de la vida de Engels, Engels nació en una familia acomodada, alemana, muy religiosa, y claramente conservadora. Sus padres, su familia, eran propietarios de unas fábricas textiles en Manchester, Inglaterra. Engels tiene un recorrido por la Universidad de Berlín muy corto. Ahí tiene un acercamiento a ciertos movimientos revolucionarios alemanes. Por parte de la familia esto no fue visto con agrado y se le pide a Engels en 1842 que vaya a Inglaterra, que abandone la universidad y se traslade a Manchester para hacerse cargo de los negocios de la familia. Dicha fábrica, si bien el padre intentaba mantenerlo lejos de su cercanía con los movimientos obreros y revolucionarios por ese entonces, al estar presente Engels en esa fábrica, empieza a observar e interiorizarse en las condiciones de vida de los trabajadores y comienza a frecuentar diferentes ámbitos obreros. Su relación con Marx comienza recién en 1843, se conocen en un periódico que es la Gaceta Renana. Marx era editor principal y Engels recién comenzaba a escribir algunos artículos. Y aunque parezca bastante contradictorio, Engels en sus inicios era mucho más radical en sus opiniones, en sus expresiones, en sus producciones intelectuales, y Marx claramente rechazaba, por de alguna manera llamarlos, entre comillas, radical o extremista, los postulados de Engels. No tuvieron un buen comienzo de la relación, pero en el 44 se vuelven a encontrar en París y de ese momento empiezan a trabajar juntos y a forjar una amistad duradera y que iba a durar hasta, obviamente, el fallecimiento de Marx. Fue entonces cuando Engels, de alguna manera, acompaña y produce conjuntamente con Marx una transformación intelectual y política de lo que es el movimiento socialista en general y en particular del alemán. Fue fundador
de la Engels de la Primera Internacional y también, obviamente, de la Segunda Internacional Obrera. Bien, esto es simplemente para dar un pantallazo muy, muy general y sepan de quién estamos hablando, ya que vamos a trabajar este texto particular de Engels. Y en general, Engels, lamentablemente, siempre se pierde y se pone solamente a Marx como único referente intelectual de esta corriente de pensamiento, cuando en realidad la gran mayoría de sus obras y las obras fundamentales fueron una producción conjunta. ¿Bien? Vamos con el texto que nos toca hoy, que es del socialismo utópico al socialismo científico. ¿Bien? Para aquellos que pudieron leer el texto o han podido tener contacto con este texto en etapas educativas anteriores, ¿de qué viene el texto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué busca el texto este? Vamos, sin miedo. Yo entendí, por ejemplo, que Engels expone Fuerte, fuerte, que, Santiago, fuerte. que Engels expone que el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad de la nobleza es una mentira, digamos, que no hay mucho cambio en sí, que los que estaban en el poder se quedan en el poder, pero con otro nombre. Uh-huh, uh-huh. Bien. Ese es uno de los elementos. Está bien, está bien. Podríamos decir, Santiago, si me permitís, podríamos decir lo siguiente. Él dice, eh, todo cambio de modo de producción a lo largo de la historia, bien, ha conllevado eh, una oposición o una lucha entre grupos, fracciones, no importa cómo llamarlo. Esa oposición muchas veces ha conllevado simplemente un cambio de poder de una mano a otra, pero no verdaderamente un cambio revolucionario que termine con la división y desigualdades de clases, sino que el poder cambiaba de manos. Lo que entiende lo que entiende Engels como Marx es que con la llegada de un modo de producción socialista, al no existir las clases, porque se aboliría principalmente la columna vertebral de esta sociedad que es la propiedad privada, esto de alguna manera se caería por su propio peso, porque al no existir esta propiedad privada que hace posible la desigualdad de las clases, ya no existiría este pasaje de una clase dominante a otra, como pasó a lo largo de la historia. ¿Bien? Yo creo que por ahí va lo que me estabas diciendo, Santiago. Y también, como habrán visto en este texto, como lo dice su título, intenta hacer una clara diferenciación entre lo que es el socialismo utópico del socialismo científico. ¿En cuáles de estos dos enfoques creen ustedes que se ubica Engels y Marx? ¿En el socialismo utópico o en el socialismo científico? En el científico. Claramente, perfecto. Entonces, el punto clave de este texto tiene por objetivo, obviamente, lograr diferenciar estos dos enfoques o escuelas de pensamiento, el socialismo utópico y el socialismo científico. Vamos a comenzar desarrollando las características de este primer enfoque con el cual Engels y Marx están discutiendo. El socialismo utópico tiene tres referentes teóricos muy importantes que fueron Saint-Simon, Claude Henry Saint-Simon, en segundo lugar Robert Owen, y en tercer lugar Charles Fourier. Bien, estos tres autores, si bien tuvieron análisis obviamente particulares y algunas diferencias se pueden encontrar entre estos autores, se puede decir que forman parte de lo que podemos llamar este socialismo utópico y fueron los primeros pensadores que a principios del siglo XIX denunciaron las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera. Bien. En segundo lugar, este socialismo utópico postulaba la necesidad urgente de implementar un nuevo orden social. Un nuevo orden social claramente socialista, ahora vamos a describirlo, un nuevo orden social socialista, que sería el resultado de lograr que las personas, principalmente la clase obrera, se concientice de las virtudes del socialismo.
Bien, es decir, digamos, según el enfoque utópico, del socialismo utópico, este nuevo orden social sería posible a través de la concientización de la clase obrera, a través de la propaganda, de la educación, de la difusión pública. ¿Bien? ¿Cómo debía ser este nuevo orden social según el socialismo utópico? Obviamente debía ser justo, igualitario, regido por la razón, y obviamente consideraba el socialismo como la expresión más clara, más cabal de estas ideas de justicia, de igualdad y de razón. Es por esto que en el texto, cito a Engels, dice Engels, el socialismo es para todos ellos, es decir, para el socialismo utópico, para esta corriente de pensamiento, dice, el socialismo es para todos ellos la expresión de la verdad absoluta, de la razón y de la justicia. Y basta con descubrirlo para que su propia virtud conquiste el mundo. Lo estoy citando a Engels. Obviamente uno podrá notar en esta cita simple de Engels que de alguna manera lo que está diciendo es, a ver, está utilizando, si ustedes quieren, un tono bastante socarrón, ¿bien? Porque está diciendo, tratan al socialismo como una verdad absoluta, como la justicia absoluta, como algo que se tiene que revelar a los hombres y mujeres, y cuando los hombres y mujeres tomen conciencia de la importancia del socialismo, esto se va a expandir, ¿no? Obviamente lo dice en tono bastante burlón, ¿no? Obviamente, ¿cómo califica Engels a este socialismo utópico? Obviamente lo califica de idealista. ¿Por qué lo califica de idealista? Porque dice que limita la materialización o concreción de este ideal de sociedad socialista solamente a la concientización de la clase obrera. ¿Bien? Dice, esto es claramente idealista. Dice, ¿cómo pensar que una nueva sociedad va a surgir simplemente porque yo concientice a los hombres con respecto a las virtudes del socialismo? A los hombres y mujeres con respecto a las virtudes del socialismo. Esto claramente es una postura idealista, hasta podríamos decir bastante ingenua. ¿Cuál es la crítica que les hace Engels a este enfoque utópico del socialismo utópico? Él dice lo siguiente, él dice, la historia de la humanidad no debe centrarse, no debe analizarse desde el plano de la conciencia. Es decir, no debe analizarse solamente desde el plano de las ideas, bien, de las condiciones culturales. ¿Por qué? Porque las condiciones culturales, dice, las ideas de una época, de una sociedad en particular, no son las que determinan la forma en que los hombres y las mujeres producen su vida. Bien, las ideas que uno tiene con respecto a la realidad no es lo fundamental que debemos analizar, dice Engels, para entender cómo los hombres y mujeres producen sus vidas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿De dónde debe partir el análisis, según Weber? Si no debe partir de la conciencia, si no debe partir de las ideas, ¿de dónde debe partir? Debe partir, dice, de un estudio científico de la base real de la sociedad. Bien, no de la conciencia, no de las ideas, no de las condiciones culturales, sino analizar científicamente la base real de la sociedad. ¿Y qué es la base real de la sociedad para Engels y para Marx? La base real de la sociedad son las condiciones materiales. Bien, las condiciones materiales en las cuales o bajo las cuales las personas producen sus medios de vida, sus medios de subsistencia. Pero si tenemos que explicarlo de forma más sencilla, a ver, si ustedes me pueden ayudar, ¿qué serían las condiciones materiales en las que nosotros producimos nuestras formas de vida? Para explicarlo hasta bien sencillo. ¿Qué Como ir sinónimo? a lo práctico, digamos. Bien. Las cuestiones prácticas, bien. Bien. Claro, ir al mundo de las acciones, digamos, de lo que hay que hacer, lo que uno Las hace. condiciones de trabajo. Perfecto, condiciones de trabajo, prácticas materiales.
Es decir, cuando hablamos de condiciones materiales, estamos hablando de las prácticas materiales, como se llama el compañero, que hacen que yo me vincule con otro hombre o con otra mujer, entable una relación de producción para hacerme de mis medios de vida, sea un salario, sea alimento o lo que sea. Bien, entonces, dependiendo cómo sea la relación de producción que se establezca entre los sujetos, esto va a determinar cómo producen sus medios de vida, cómo es su vida. No lo que piensan, no lo que piensan con respecto a la realidad. Porque ya vamos a ver cómo Engels y Marx dicen de una forma muy, muy clara, lo que el sujeto piensa, reflexiona, se representa con respecto a la realidad, es el resultado de cómo vive materialmente su vida. Dependiendo de cómo yo viva, dependiendo de la relación de producción que me atraviesa, es como yo voy a pensar la realidad, y no viceversa. Hasta podríamos decir, son las condiciones materiales que atraviesan a los hombres y mujeres las que forjan su ideología. Bien, el camino inverso, como estarán viendo, está siendo el socialismo utópico, que dice que la realidad se cambia a partir de las ideas que yo tenga, a partir de cómo piense lo que existe. Es por esto que Marx y Engels van a decir en la ideología alemana, la conciencia no determina la existencia, sino la existencia la conciencia. ¿Se entiende? La conciencia no determina la existencia, sino la existencia la conciencia. Es bien sencillo, él está diciendo, son las condiciones materiales de vida la que determina cómo nos representamos el entorno. ¿Vamos bien? Adelante. Perfecto. Continuemos Sí, entonces. profe. Sí. Bien, continuemos. Entonces dice el autor, hay que hacer un estudio científico de la base real de la sociedad, y la base real son las condiciones materiales de vida. Bien, estas condiciones materiales de vida van a determinar, como acabo de decir, la forma en que pensamos y nos representamos nuestro entorno. Bien, uno podría decir, nosotros nacimos en una sociedad capitalista, ¿no? En esta sociedad capitalista existen ciertos preceptos morales, políticos, económicos dominantes. Bien, estos preceptos, estas ideas, ¿no?, hacen que como sujetos en el marco de una sociedad y un modo de producción particular, nos representemos el mundo de una forma particular, alineado a cómo funciona esta sociedad o este modo de producción capitalista. Diferente era cómo se representaba el mundo, un siervo, un señor feudal, ¿no? Obviamente en un modo de producción servil o feudal. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales eran otras. Entonces, son las condiciones materiales las que determinan la forma de pensar y representarnos el entorno. Teniendo en cuenta esto, nos dice Engels, tenemos la necesidad de posicionarnos desde un socialismo científico. ¿Bien? Socialismo científico. Este socialismo científico lo que buscará es analizar científicamente las leyes que rigen el funcionamiento del modo de producción vigente, como también el pasaje a un nuevo modo de producción. ¿Bien? Analizar científicamente las leyes que explican cómo funciona el modo de producción vigente y cuáles son las características históricas que se requieren para el pasaje a un nuevo modo de producción. Entonces, cuando partimos de este enfoque científico, podemos preguntarnos, dice Engels, ¿cuáles son las relaciones de producción que atraviesan a los hombres y las mujeres? ¿Cómo se distribuyen dichas relaciones de producción el producto del trabajo? En dichas relaciones de producción, ¿existe la explotación, la apropiación, la dominación? Es decir,
podemos preguntarnos todo esto en el momento en que analizamos las condiciones materiales de vida de los hombres y de las mujeres. En cambio, el socialismo utópico, al partir del plano de las ideas, al partir del plano de los deseos, se podría decir, es incapaz de evaluar cuáles son las condiciones materiales de vida o las condiciones materiales e históricas para que acontezca la transformación de un modo de producción y la llegada de otro. ¿Bien? O sea, con estas imágenes solamente lo que quiero representar es lo siguiente, para que se entiendan las imágenes. O sea, a la izquierda, o a mi izquierda, tenemos como la imagen de un obrero, ¿no? Tratando de difundir ideas, ¿no? Es decir, sería lo que piensa el socialismo utópico con respecto a la concientización de la clase obrera, ¿no? Como una forma de cambiar lo que existe o transformar lo que existe. ¿Bien? Acá arriba, esto es una, les explico qué es, esto es como una, dice, pirámide del sistema capitalista, es una imagen que surgió en 1911, si no me equivoco, en una publicación de un periódico sindical, obrero, revolucionario, en la cual trataba de explicar de una forma muy sencilla y obviamente y sugerente cómo funciona la sociedad capitalista, ¿no? De una forma bastante clara y directa, ¿no? Acá abajo tenemos, en la base tenemos a los obreros que dicen, de alguna manera nosotros trabajamos para todos, ¿no? Algo así, ¿no? Acá. Después, nosotros alimentamos a todos, ¿no? Después acá, obviamente, encima de los obreros, del proletariado, estaría de alguna manera la burguesía, ¿no? La clase acomodada, que de alguna manera se podría decir que lo que se plantea que ellos comen por todos, o comen lo de todos, ¿no? O algo así, o se alimentan lo de todos. Luego está el ejército, que sería, nosotros les disparamos, ¿no? Después la religión, los engañamos, etc. Es una pancarta política que simplemente lo que intenta explicar, o lo que intento explicar yo con esta contraposición de imágenes, es simplemente plantear una idea de, a través de la difusión de la propaganda, lograr la concientización del obrero, y otra imagen que lo que podría estar buscando, que a través del análisis, bien, a través del análisis histórico, podría explicar, y material, podría explicar cómo funciona la sociedad capitalista, que sería más la postura científica del socialismo científico de Marx y Engels. Pero bueno, más allá de las imágenes, sigamos con el desarrollo del texto. Dice entonces, lo que dice Engels, el socialismo utópico, teniendo en cuenta que solamente parte del plano de la conciencia, de las ideas, es incapaz de comprender algo clave, que es el antagonismo de clase que existe entre burguesía y proletariado en el marco de una sociedad capitalista. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es incapaz de comprender el antagonismo que existe entre burguesía y proletariado? Principalmente, dice, porque el enfrentamiento de clases entre burguesía y proletariado no está simplemente en juego una idea de sociedad. Es decir, cuando se enfrentan estas dos clases antagónicas, opuestas, la burguesía como clase dominante y el proletariado o trabajador o empleado, como uno quiera llamarlo, como clase mayoritaria y explotada, no está en juego principalmente en este enfrentamiento, dice Engels, una idea de sociedad, sino lo que expresa principalmente son las condiciones sociales, materiales, en las que están una clase u otra. Y son estas condiciones materiales las que engendran el conflicto de clase. Él dice, son las condiciones materiales claramente desiguales que existen entre las clases la que engendra el conflicto. El conflicto no se engendra simplemente por una disputa de ideas, sino porque una clase concentra el capital y la otra clase, es decir, el proletariado, está obligado a vender su fuerza de trabajo. Es decir, son las condiciones materiales las que engendran el conflicto y no simplemente una idea de sociedad.
Por eso, dice, el socialismo utópico es incapaz de interpretar la magnitud del conflicto de clases entre burguesía y proletariado. Entonces, nos dice Engels, la lucha de clases no se simplifica en una disputa de ideas, sino que están en juego claramente intereses claramente materiales, que es donde debemos poner el foco de análisis, según Engels y Marx. Bien. Entonces, para sintetizar la diferencia entre socialismo utópico y socialismo científico, dice Engels, no basta con difundir y concientizar a la clase obrera sobre las ideas socialistas para lograr un cambio social o un cambio de sistema. En segundo lugar, los antagonismos y desigualdades de clase no se resuelven cambiando la forma de pensar o reflexionar sobre los mismos. Es decir, el antagonismo de clase no es una cuestión intelectual, no es una cuestión que la clase obrera de un día para el otro, dice Engels, va a tomar conciencia de que es explotada, es dominada, y entonces desde ese momento cambia la historia. No, 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 no. Acá hay cuestiones de fondo más profundas. Son las condiciones de vida materiales, ¿no?, las que hacen posible que existan ciertas ideas que justifiquen la desigualdad y la explotación en una sociedad. Por ende, no basta simplemente con pensar de forma diferente lo que existe, sino que hay que cambiar los que existen desde las prácticas materiales. Y en tercer lugar, dice Engels, la realidad se transforma, como acabo de decir, desde las prácticas materiales, no simplemente desde las ideas. ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Esto tiene que quedar muy claro. Porque son las prácticas materiales de los hombres las que moldean las ideas que existen en la sociedad. Vuelvo a repetir. Son las prácticas materiales las que dan forma, las que moldean, las que determinan las ideas que están presentes en una sociedad. ¿Bien? Y esta relación entre práctica material e idea se sintetiza en algo que creo que ustedes ya han visto, si no corríjanme por favor, en la metáfora arquitectónica que Marx llama estructura-superestructura. ¿Han visto algo de esto en los teóricos o en las clases anteriores? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, lo vamos a ver ahora, no se hagan problema. Él dice Marx, ¿cómo se puede analizar a través de una metáfora la relación entre prácticas materiales e ideas? Esto se puede analizar a través de una metáfora, a través de la cual entender cómo funciona la sociedad. Y esta metáfora es la metáfora de superestructura y estructura. Entonces, cuando analizamos la sociedad, tenemos que pensar que en esta sociedad existe una estructura y sobre esta estructura se levanta una superestructura. ¿Ok? Pregunta, ¿qué sería la superestructura? La superestructura de una sociedad serían las formaciones ideológicas que existen en dicha sociedad. En cualquier momento se corta,